Buenas noches y sí le prometo que terminamos en el día de hoy. Y algo bien lindo es que tuvimos como cuatro testimonios en esta noche. Qué lindo escuchar cuando el pueblo de Dios en sus casitas, en sus cuadritos, que como nos vemos acá, eh, comparten de las maravillas que Dios está haciendo. Gloria Y, a Dios. y Aleluya. nos anima a nosotros, los que hemos orado tanto por Katia, por esta situación de su casa y todo, eh, eh, lo que Fidel contó, lo que ha contado cada uno y Jaime, verlo de su familia en Cuba, vemos que Dios se está moviendo en nuestros medios en este tiempo y Aleluya. lo que decimos, Señor, asómbranos, Amén. asómbranos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, oh Dios. Padre, pedimos que tú nos hables, Dios. Padre, que lo que podamos compartir, Señor. Padre, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Padre, tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Dios. Amén. Gloria a Padre, Jesús. tantos gritan y hablan, quiero escuchar a Dios, que Dios me hable. Toda alabanza, Señor. Y te tenemos en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, Dios. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pido una bendición por nuestros pastores y el resto de los pastores que están reunidos allá, Señor, en este retiro pastoral. Padre, yo Aleluya. pido que tú derrames sobre ellos, Señor. Sí, Señor. Padre, de tu bendición, derrama lluvia sobre ellos, Señor. Muchas Bendícelos, gracias. Señor. Padre, que puedan salir Aleluya. amistades aquí en el Espíritu, personas que ellos puedan confiar, Dios, Padre, y que tú puedas hacer algo nuevo, Señor. Lo que es las iglesias de la Biblia abierta, que están reunidos por primera vez con el presidente nuevo, Dios. Padre, Aleluya. gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ya terminando hoy, con el día de hoy, en lo que es el capítulo 5 de Mm, Santiago. Estamos del 13 al 20 y algo que me asombró, se lo voy a mostrar. Si ustedes pueden ver acá, y estaba leyendo y marqué, me llamó la atención que en los 5 versículos que vamos a leer primeramente, hay 7 veces que menciona la palabra oración, oren, márquenlas y se van a dar cuenta. Y hay joyas cuando nosotros podemos ver en su palabra y marcarla y poder ver y poder repasarla. En 5 versículos, 7 veces aparece la palabra oración o orar. Hemos dicho de que Santiago ha tratado varios temas durante todos estos 5 capítulos de esta carta que hemos leído. Cuando comenzamos la semana pasada, estuvimos hablando del tiempo de esperar, de la paciencia, de lo impaciente que somos. Pero en el día de hoy entramos en el tema que es el tema bien fácil para poder Santiago compartir, porque es el tema que es parte del DNA de Santiago. Y vamos a leer los primeros del 13 al 18 y después empezamos a desmenuzar. ¿Están conmigo? Amén. Tío, ¿estás leyéndolo conmigo? Ahí veo al tío. Ok. ¿Está alguno entre vosotros afligido o pasando por dificultades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos o líderes espirituales de la iglesia y oren, ahí está la segunda vez, por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe
o una oración ofrecida con fe sanará y salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y como le dije, en estos 5 versículos de Santiago, y les animo que empiecen a usar sus plumas, con qué marcarla, y marquen su Biblia. Sepan y marquen el día que Dios le habló. Y que me encanta usar lo electrónico cuando en necesidades que lo tengo que usar, pero cuando es posible poder tener la letra, la palabra, y que la pueda escribir, que la pueda marcar y que sepa regresar o llegar lo que el Señor me estuvo hablando en esta noche. Dice que en estos primeros 5 versículos Santiago nos habla 7 veces de lo que es oración. Si quieren marcar, en el versículo 13 nos dice haga oración. En el 14 dice oren. En el 15 nos dice la oración de fe. En el 16 nos dice orar. De nuevo, en el 16 nos dice la oración eficaz. En el 17 dice ahora la oración ferviente. Y en el mismo 17 dijo oró. Ahora, si ustedes recuerdan, el apodo que le habían puesto a Santiago era Santiago Rodillas de Camello. Santiago, por los historiadores y los padres de la fe, nos hablan de que Santiago era conocido como un hombre de oración. Para él la oración era algo natural, era algo que no era lo último que se trataba de ir, no era lo primero. Y muchos de nosotros vamos a la oración cuando ya hemos tratado de hacer las cosas en nuestras propias maneras, con nuestros propios recursos, de la manera que nuestra mente nos dice. Y después cuando no tenemos, llegamos to the end of the rope, como se dice en inglés, entonces oramos. Pero Santiago no. Santiago era conocido a sus rodillas de camello, porque era un hombre de oración. También vemos que Jesús, la importante que era para Jesús la oración. Jesús se apartaba, aún siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él necesitaba esa coinonía, necesitaba de esa comunión con el Padre. Y nos dice en Lucas 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Ni aun el bautizo impidió que él estuviera en comunión con el Padre. Aún siendo bautizado, mientras él oraba, y márquenlo ahí, mientras oraba en su Biblia, el cielo se abrió. ¿Cuánto desean en estos momentos, en lo que estás atravesando en este momento, mi hermana, mi hermano, que en medio de tu oración, mientras estás orando, que Dios abra los cielos? Que Dios abra los cielos y veas al Dios, al Todopoderoso, al gran yo soy, al sanador, al omnipotente, al eterno, al Elohim, frente a ti, porque oraste y Él abrió los cielos. Seguimos. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Muchas veces cuando esté en tu tiempo de oración, pueden ir contigo varios hasta la montaña, pueden ir contigo varias hasta el momento donde das los panes y los peces. Pero cuando te alejas y vas al lugar de oración, muchas veces te vas a ver solo. Pero no estás solo, porque los cielos se van a abrir y vas a ver a tu Señor. En Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hay lugares desiertos que estás atravesando en estos momentos. Hay lugares de sequías, de desierto. Pero si tú haces de ese lugar desierto un altar para edificar un tiempo de oración con Dios, se te van a abrir los cielos. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Y va a haber momentos donde, aunque nos duelan, y el Señor nos dice que tenemos que atravesar por nuestro calvario, pero obedientes al Padre, no estaremos solos. También vemos que los primeros discípulos, cuando Jesús fue levantado en una nube, mientras aún ellos observaban, dice que se reunieron en un aposento alto y estaban unánimes orando. Vemos la importancia de la oración en la iglesia primitiva, la importancia de la oración que era para Santiago. Y vamos ahora a comenzar a leer en el versículo 13, la primera parte. ¿Está alguno entre vosotros afligido o pasando por dificultades? Haga oración. Dice que la aflicción es un término que se refiere a una persona que expresa signos de aflicción, es decir, de angustia, de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento físico. ¿Qué debo hacer si somos, o qué debemos hacer si somos visitados por diversas aflicciones de cualquier tipo? Y recuerde que cuando estudiamos no es sí, sino cuando la iglesia, los hijos de Dios van a pasar aflicciones. Santiago nos dice, haga oración, así de sencillo. Si recordamos a quién le está escribiendo Santiago acá, nos dice la palabra que él está escribiendo cuando él comienza en el capítulo 1, dice a las 12 tribus dispersadas. Estos 12 tribus del pueblo de Dios tuvieron que salir huyendo en persecución. Cuando llegamos al capítulo 5, a la primera parte, vimos de la manera que los ricos estaban tratándolos, que todo lo que tuvieron que sufrir. Y Santiago le está hablando a personas que están pasando por aflicciones. Y esas aflicciones, muchos de ellos no fueron a ellos los que la causaron, sino simplemente se vieron en medio de una situación, de una aflicción. Y puede ser que muchos de ustedes o de nosotros estén pasando por una aflicción en este momento. Y lo que le dice Santiago es fácil y sencillo. Haga oración. Haga oración. Y no sé tú, pero yo, en momentos que estoy en aflicción, en momentos difíciles, a veces lo menos que yo quiero hacer es orar. Lo menos que yo quiero hacer es acercarme
porque estoy en esta condición, esta aflicción. Pero si yo puedo aprender, o si en esos momentos puedo recordarme de las palabras de Santiago, que nos dice a ti, a Isabel, a Katia, a María, a Lizzy, cuando estés en la aflicción, ora. Cuando estés en la aflicción, ora. No es si quieres o si no quieres, aunque tu cuerpo no quiera. Es cuando tú te pones como se ponía David, y como si estuviera mirándose en un espejo, y él mismo se ministraba, decía: alma mía, alaba a Jehová. Hay momentos en tu vida cuando estás pasando por aflicciones que tienes que pararte como creyente maduro y ministrarte a ti mismo y hablarte las palabras. Y aun si tienes que pararte delante de un espejo, te paras delante de un espejo. Toma la palabra y háblate, y tú mismo a tu propia vida ministrate la palabra de Dios, como lo vemos en la vida del salmista y lo vemos en el mandato que le da Santiago. En medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios nos llama a que le busquemos por medio de la oración. Ojo, no necesariamente para ser liberados de la aflicción. Porque recuerden la vida de Job, recuerden la aflicción que tantas personas, tantos años han tenido que estar atravesando. No necesariamente para ser liberados de la aflicción, sino también para que Dios nos fortalezca y que podamos resistir con fidelidad. Puede ser que estés atravesando una aflicción en este momento, y lo que uno quisiera, lo que todos quisiéramos, es que pudieras atravesarla y salir al otro lado. Pero a veces no entendemos los propósitos y los planes de Dios. Y lo que tenemos que hacer en medio de esa aflicción, en el tiempo que estamos viviendo, es saber y orar que Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que ese gigante que está en mí pueda crecer, y que mi fe pueda crecer, y que llegue el momento de, al haber atravesado esta prueba, esta aflicción, que yo pueda decir: el Señor estuvo conmigo. Y si recuerdan, 3 puntos clave que Santiago requiere cuando identifica, y esto lo vimos en los versículos que comenzamos a estudiar. Dice en la segunda parte: estos tiempos de prueba y de aflicción nos define lo que es paciencia y su valor por medio de las pruebas. Nos da la motivación para ser paciente, porque la venida del Señor está cerca. Y esa es la razón por la cual debemos ser pacientes. Hay momentos que estamos atravesando este tiempo de aflicción, y puede ser que lo único que nos da ese aliento es que la venida del Señor está cerca, y decimos: ven, Señor Jesús. Nunca debes permitir que la adversidad te haga caer, excepto que sea de rodillas. Te repito, nunca debes permitir que la adversidad te haga caer, excepto que sea de rodillas, para clamar y para buscar el rostro de Dios y esperar en Él y confiar en Él. La segunda parte del capítulo 3 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí la palabra alegre connota la idea de la alegría del corazón, del espíritu, que uno puede tener cuando las cosas están bien, pero también, ojo, cuando las cosas están mal. Pero ¿cómo me dice Luis que aún en medio de la dificultad puedo estar alegre? ¿Qué nos dice Habacuc en el libro capítulo 3, versículos 17 al 19?
Oh Isabel, aunque la higuera no florezca, Katia, ni en las vides haya fruto, Yuri, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, Lisi y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de la aflicción, en medio de estando en el calabozo más adentro, Pablo y Silas cantaron y oraron. En medio de la condición externa puede ser que sea bien difícil, puede ser bien hostil, pero dentro de ti, en tu corazón, tú te puedes alegrar. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aquí algo interesante. Podemos ver que Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre. Ambos nos dice, llévalo al Señor. El que tiene aflicción, lleva tu oración. Y el que está contento o está alegre, lleva tu canto al Señor. De hecho, los dos mandatos se pudieran voltear. Los afligidos también que canten y el alegre también que ore. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La primera parte de ese versículo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí hay tres puntos de vista que la iglesia ve estos versículos. Pudiera estar aquí hablando de la sanidad milagrosa de enfermedades físicas. Los que apoyan esta interpretación dicen que los ancianos mencionados en el versículo 14 habrían tenido poderes milagrosos por la imposición de manos de los apóstoles. Hemos visto la sanidad a través de la vida de Jesús, como la vimos las sanidades a través de los apóstoles, los milagros y sanidades. Pero también interesante, vamos a ver la sanidad providencial de enfermedades físicas. Algunos dicen que el aceite mencionado habría sido la medicina y que la sanidad mencionada es la providencial, la cual Dios provee a través de la medicina, los médicos y el tiempo, y no la milagrosa. Tenemos aquí dos extremos. Aquellos que dicen, no, yo no voy a los médicos, y les respetamos su punto de vista. Yo no voy a los médicos, yo creo, yo confío en Dios. Dios me va a sanar. Y también tenemos aquellos que dicen, yo prefiero ir al médico, tomar los remedios, porque yo creo que Dios ha puesto a los médicos con su conocimiento para ser de bendición. Y lo vamos a ver eso cuando hablemos del aceite. Pero algo interesante de estos dos puntos de vista, los dos son correctos. Los dos son correctos. Dios puede sanarte. Tiene el poder de hacerlo instantáneamente, como hacerlo paulativamente. Y Dios también puede usar doctores que estás viendo en estos momentos. Y nuestro lugar es orar que Dios le dé la sabiduría a ese doctor
que va a hacer la cirugía en el cuerpo, que Dios use la medicina que ha provisto para que yo tome. Vemos que Dios usa a ambos. Y es donde viene la madurez de nuestra fe y nuestro balance, nuestro equilibrio como creyente. No tirarnos a los extremos, sino el balance de saber que Dios puede sanarte y que Dios puede usar la medicina. Amén. También acá hay algunos que escriben los comentaristas, nos hablan también de que aquí está hablando también de enfermedades espirituales. Santiago ha estado hablando durante todo este tiempo, al principio, nos habla acerca del orgullo, de juzgar, la autosuficiencia, jactancioso, la falta de comparación de los pobres. Ahora, algo que es bien real. Los trastornos emocionales pueden causar enfermedades físicas. Y al analizar esto más profundo, dice que el miedo, la tristeza, la ira, el asco son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de vida de las personas. En consecuencia, las emociones negativas constituyen actualmente uno de los principales factores de riesgos para contraer enfermedades físicas y mentales. Hemos visto también cuando Pablo nos dice en el libro de Corintios, aquellos que tomaron la Santa Cena indebidamente, hay algunos que están enfermos, están padeciendo y hay otros que han muerto. Conocemos de cómo actitudes en el corazón, odio, rencor, resentimientos han causado males físicos en la persona. Que cuando uno está frente o ministrando a esta persona, hay que ministrar a su cuerpo físico, a ese cuerpo que tiene esa enfermedad, sea una úlcera, sea problemas de los riñones, problemas de los órganos, pero también que Dios dé sabiduría y discernimiento para lidiar con los problemas, con las raíces de esas enfermedades. Muchas veces vamos simplemente y arrancamos lo que está sobre la superficie, pero que Dios nos dé discernimiento cuando estamos ministrando a esta persona y a ver la raíz y que pueda salir la raíz completa. Porque cuando no sacamos la raíz del asunto, vemos que vuelve a crecer de nuevo. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Me está hablando aquí, ¿te recuerdas, Alberto, de Amor en Acción? O los de la tercera edad. Pudiera ser. No queremos ir. Podemos tener personas en la tercera edad y en lo que es Amor en Acción, que son ancianos. Pero aquí, cuando se habla de ancianos, se está hablando del pastor, del líder. El oficio de anciano es dado en la Escritura para proveer crecimiento espiritual y protección a la iglesia. Nos dice el Nuevo Testamento, emplea 3 términos clave que apuntan al oficio y al papel del anciano, que es presbítero, episcopo y poimén. Los ancianos tienen el deber de cuidar de la iglesia como pastores y de edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel y protegerlo del error. Ahora, algo interesante aquí cuando nos dice, llame, la persona que está enferma, llame al anciano de la iglesia, llama a tu pastor, llama a tu mentor, llama a tu líder.
A veces los pastores, los líderes no saben lo que está aconteciendo con una persona. Si la persona no le cuenta, por favor, ora por mí. Estoy atravesando, sea una aflicción o sea una enfermedad. Y algo muy interesante cuando estaba estudiando esta parte aquí que me llamó la atención es cuando dice, llame a los ancianos de la iglesia, lo que es, ¿cuántos de ustedes son parte de la cadena de oración y reciben, y ustedes mandan, levanten su mano, los que son parte de la cadena de oración reciben, ok? Si puedas verlo de esa manera, cuando estás poniendo, cuando Jaima mandó la noticia de su tío, se lo mandó a los pastores y la iglesia ora. Estamos viendo aquí de una manera, usando la tecnología, usando el WhatsApp, al momento que se tira una necesidad, enseguida se ven las manitos, se ven el dedo, se ve el corazón que están orando, se ve un ejército de oración. Aquí estamos viendo un cuadro también de cuando dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Cuando estás intercediendo por la persona, estás por el muchacho que le operaron del cerebro en estos momentos, por Clinton, por tantas necesidades, estás en estos momentos desarrollando también la posición de anciano o de anciana, estás orando, estás intercediendo y el pueblo de Dios se une y ora. Ahora después nos sigue diciendo, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó el aceite de la unción para bendecir a su pueblo. En el Nuevo Testamento lo vemos en Marcos 6:13, que leemos que los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, el término ungir aparece con frecuencia en la Escritura con el sentido de derramar sobre algo o sobre alguien aceite o alguna otra sustancia oleosa. Ahora, uno de los usos de la unción desde el punto de vista terapéutico consiste en aplicar directamente el aceite. Y si recuerdan la parábola del buen samaritano, cuando se encuentra con el hombre, si ustedes lo ven, dice que le echa aceite y vino. Y se usaba en una manera medicinal en los tiempos de la Biblia. También lo vemos en el Salmo 23, cuando la pastora Jimena nos enseñó sobre el Salmo 23 y nos dijo cómo el aceite era derramado sobre las cabezas de las ovejitas. Porque eso había algo que habían esos flies, esas que volaban todo el tiempo, las purgas, todos esos tipos de insectos que las afectaban. Y eso como le traía como si fuera un bálsamo. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento que cuando Dios llamó a David, llamaba a un rey y era ungido, no era como en el día de hoy que tomas el aceite y se lo pones en la frente. Pero no, en ese tiempo llenaban el cuerno completo y se lo echaban sobre al que estaban siendo ungidos. El salmo que dice que fluye el aceite sobre la barba de Aarón, que llegaba por toda su vestidura, era un símbolo del Espíritu Santo, de la unción, de ser investido con el poder del Espíritu Santo, aún desde el Antiguo Testamento, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, el poder sanador no estaba en el aceite, sino simbolizaba al Espíritu Santo y su ministerio de sanidad. Recuerdo que hace como 2 meses atrás Urbino me mandó que fuera a orar por él. Y él tenía aceite que le habían regalado de Israel. Tenía diferentes aceites, tal y este de otro lugar, pero bien bonitos. Y digo, ¿cuál tú quieres que yo use? Porque sí, la virtud no está en el aceite. Es un acto que estamos haciendo. Ni tampoco la virtud está en la persona.
sino la virtud está en el Dios, nuestro sanador, que nos dice que por sus llagas somos nosotros curados. El ungimiento ni ningún poder humano son los que sanan al enfermo. Jesús es el que sana. Y creo que se ha tratado de abusar del siervo de Dios, el ungido de Dios. Dios usa y continúa usando hombres con el don de sanidad en una manera increíble, especialmente en países donde cuando se dio en África, cuando comenzó el avivamiento en Argentina, cuando comenzó el avivamiento en diferentes lugares, hemos visto como las sanidades eran parte de ese gran avivamiento de comienzo, y hemos visto que hoy en día el poder, Dios continúa sanando, y Dios tiene el mismo poder en el día de hoy para sanar hoy en día, como lo hizo en el tiempo de Jesús, como lo hizo en el tiempo de los apóstoles, porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que moraba en las vidas de los apóstoles, como es el mismo espíritu que mora en la vida de los apóstoles de Hechos 29, que somos tú y yo. Tú y yo somos los apóstoles, los discípulos de Hechos 29. Y de nosotros se va a escribir capítulo 29 del libro de los Hechos. Versículo 15. Tiempo. Yo le prometí a Pablo que terminábamos. Y la oración de fe. Ahora, una oración ofrecida con fe salvará o sanará al enfermo, y él le levantará y hará que se recupere, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí Santiago no solamente nos dice la oración, pero ahora le añade la oración ¿qué? La oración de fe. Si recuerdan cuando estudiamos los primeros capítulos, el capítulo 1 que yo enseñé también, en el versículo 6, en la NTV lo dice tan claro. Dice, cuando se la pidan o cuando le pidan a Dios sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Cuando oramos y dudamos, tenemos la lealtad dividida. Y sigue, continúa diciendo ahí, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuidado, ojo, aquí no está hablando. Lo importante es que cuando oremos, que sea la oración en fe. Dice la oración en fe. Algunas personas también tratan de manipular a Dios con este punto. Cuidado con esto. Proclamando que recibirán sus peticiones porque ellos suponen que fueron hechas en fe. Tú puedes tener toda la fe. Tú puedes orar. Pero la última palabra la tiene nuestro Dios, que es soberano. La última palabra la tiene nuestro Dios, que es soberano. Ojo, la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración. Repito, la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración. Por lo contrario, tiene que ver con la creencia sencilla que Dios existe, que Dios nos escucha y que cada resultado de la oración están en sus manos soberanas y misericordiosas. Repito, por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios, cuando tú oras con fe, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios existe, que Dios nos escucha
y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanas y misericordiosas. Orar con fe no es una fórmula mágica que tuerce el brazo de Dios para que haga conforme lo que queremos. Me llama la atención, versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Algo bien interesante estudiando a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva sí era costumbre de cuando una persona había cometido un pecado, iba delante de la congregación y lo confesaba. Era una práctica de la iglesia primitiva. Si estudian a los padres de la fe, se van a dar cuenta que esa era una práctica hacía la iglesia primitiva. Pero también hemos visto que antes o en el comienzo de los grandes avivamientos, si te pones a estudiar los grandes avivamientos que han surgido, el avivamiento en particular de Asia, se cuenta de que cuando comenzó en Corea del Sur, o cuando el avivamiento en Corea del Sur, pasó algo impresionante. Las personas se paraban y confesaban sus pecados públicamente en la congregación con ese dolor de que he pecado, Señor, contra ti, pero he también pecado contra mi hermano. Te vengo a pedir perdón porque he tenido un resentimiento contra ti tan fuerte. Era algo tan impresionante. Y yo les animo que no tomen mis palabras, pero busquen y van a ver la importancia que había la confesión de pecados antes de los grandes avivamientos. Y lo vemos: si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare. Y Segunda de Crónicas nos los dice. Ahora, en el tiempo de hoy, donde nos dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. En el INSTE nivel 2 creo que es, cada uno tiene su mentor. Y es de gran importancia los hombres que están acá y las mujeres que están acá, que Dios pueda poner, si eres una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer con prudencia en callar lo que tú vas a compartir con ella. Una mujer que después que tú le hayas contado la lucha que estás teniendo para que ore contigo, te va a continuar mirando de la misma manera y no va a ser afectada por lo que tú le has dicho. De igual, a los hombres, qué importante es que tú puedas encontrar un hermano mayor, un hermano que tú puedas estar aún viajando y sientes una necesidad, tú lo puedes llamar 24/7 y decirle: mira, estoy sintiendo esto, esto y esto. O aún estando en tu propia casa, tener un hermano de total confianza, una persona madura espiritualmente, una persona conocedora de la palabra que tú puedas ir, y una persona que sea una tumba, que tú sabes bien que si tú le has hablado a ese varón algo, ni lo va a compartir con su esposa. Es algo entre tú y ese hermano. Yo les animo que oren, que Dios ponga en sus vidas personas, mentores, hermanos mayores, hermanos menores, que los Pablos que están aquí puedan encontrar a su Timoteo, y que los Timoteos que se encuentran acá puedan encontrar sus Pablos, y pueda ver esa unidad entre los hermanos, y va a ser
tan reveladora, va a ser de tal manera, tan poderosa. Eso nos los enseñaron en los Promise Keepers, en las conferencias de hombres. Lo importante de tener una persona que tú puedas ir y tú puedas hablar y te puedas ser sincero con esa persona. Me siento así. Y ojalá que podamos encontrar personas así entre nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, la oración eficaz se hace en fe. Santiago menciona la oración de fe en 2 ocasiones. La vimos en el capítulo 1 que estuvimos hablando y la vemos ahora en el capítulo 5. La fe es necesaria para una oración eficaz, porque como nos dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el primer punto para una oración eficaz es la fe. Segundo punto que llamó la atención para una oración eficaz, si estás escribiendo, son los motivos correctos. Santiago menciona otro obstáculo a la oración eficaz. Dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Ojo, cuidado con los motivos impuros que puedan descalificar nuestras oraciones. La tercera oración eficaz viene de los labios del justo. Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por la nuestra. Hoy en día yo tengo, Alberto tiene, Tío tiene, Carmen tiene, Socorro tiene acceso al trono de la gracia. No por nuestros méritos, sino por aquel que tomó mi madero, aquel en el cual yo creí como mi Salvador personal. Él nos justifica. La oración eficaz viene de los labios del justo. Ahora, somos justificados en Cristo, pero no obstante, nuestras vidas sí importa en la oración, como Santiago afirma. Si recuerdas, el salmista dice, si observo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, 18. Mi pregunta, ¿hay iniquidad en tu corazón? En ese cuarto oculto, ese cuarto que nadie conoce, es el lugar secreto de tu corazón. ¿Hay iniquidad? Otros pasajes que se pueden mencionar que nuestros pecados contra otras personas pueden ser obstáculo a oración, lo sabemos. Ojo, nos habla a los esposos también. Cuando nuestras oraciones no son escuchadas de la manera que tratamos a nuestras esposas. Nos habla antes de llevar nuestras ofrendas al altar. Si tienes algo contra alguien, arréglalo. Es importante y es por gracia somos salvos. Somos justificados, pero hemos sido llamados a vivir vidas santas, íntegras delante de Él.
por amor de aquel que lo dio todo por nosotros. Es nuestra la responsabilidad de vivir santas, íntegras, delante de Él. Señor, tú me conoces mi levantar, mi despertarme. Tú conoces todo lo que hay dentro de mí. A ti yo no te puedo ocultar ese cuarto. Se lo puedo ocultar a mi esposa. Se lo puedo ocultar a Alberto. Se lo puedo ocultar a Fidel. Se lo puedo ocultar a Pastor Pedro Pablo. Pero ese cuarto oculto que está dentro de mí, a Dios yo no se lo puedo ocultar. Porque Él me formó en el vientre de mi madre. Y lo cantamos, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. ¿Has pensado en las palabras tan poderosas que estás cantando? Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. En otras palabras, le estás diciendo que Él sabe ese cuarto secreto que tú crees que tú solamente sabes. Él lo sabe, pero está esperando que tú lo abras y pueda ser limpiado. Y que su presencia pueda llenar ese cuarto, ese lugar secreto, con su presencia, con la sangre de Cristo, con el aceite de la unción. Y el cuarto punto, la oración eficaz pide a Dios, hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que ésta siempre logrará lo que yo quiero, y no es así. Las respuestas de Dios no siempre son las que queremos y en el tiempo que la deseamos. Vea cuando el Señor Jesús en la cruz dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algunos usan el versículo que dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y ese versículo es una gran verdad. Porque si tú llegas a entender que cuando tú te deleitas en el Señor, ya tus deseos son sus deseos. Tu corazón es su corazón. Lo que te apasiona a ti ahora es lo que apasiona el corazón de Dios. Y cuando estás alineado con el Espíritu de Dios, los deseos que tenías antes van a ser cambiados por los deseos de Dios. Y vas a desear los deseos de Dios. Entonces puede decir, Él te concederá los deseos de tu corazón, porque tu corazón será como el corazón de Dios. Tu corazón va a querer las cosas que Dios desea. Vas a sentir el dolor por aquellos que das el corazón de Dios doler. Vas a poder entender porque tu corazón va a ser transformado. No hay límites en manera que Dios pueda contestar nuestras oraciones, que siempre estén bajo su voluntad soberana. Recuerden que está la voluntad soberana de Dios. Y puede ser que llegue el momento donde muchos de nosotros tenido que decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Muchas veces decimos cuando estamos orando por un familiar, y lo digo cuando estamos orando por Damarita. Decíamos, pero Señor, no era su tiempo, era tan joven. Conforme al calendario de Luis, conforme al calendario de nosotros en la tierra, no era su tiempo. Pero ese día ya estaba marcado en el calendario de Dios. Y es cuando nosotros aprendemos
a tomar la voluntad de Dios. Y repito, no hay límites en la manera que Dios pueda contestar nuestras oraciones, siempre que estén bajo su voluntad soberana. La oración eficaz tiene resultados más grandes de lo que podemos imaginar. Versículo 17 ahora nos muestra o nos habla de un hombre que demostró esa oración ferviente, y es Elías. Versículo 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvias, y la tierra produjo su fruto. La palabra fervientemente se refiere a un corazón lleno de pasión, de fervor, de devoción hacia Dios. Recordemos de nuevo a quién le está escribiendo Santiago en esta epístola. Les dije que esta carta fue escrito, que lo vemos en el capítulo 1, a las 12 tribus de Israel que estaban despatriadas. En otras palabras, las 12 tribus de Israel conocían la vida de Elías. Conocían todo lo que Elías tuvo que atravesar. Conocían que Elías fue un gran hombre de Dios. Y le está diciendo ahora que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Elías, sí. Recuerden después que acaba Elías de acabar con los dioses de Baal, que cuando se burlaba echaba agua y los sacerdotes de Baal estaban ahí y él se burlaba de ellos y todo. Puede ser que sea sordo, le decía todo. Después que pasó eso, que cuando él dice que el altar, de tal manera, cuando Elías oró, de tal manera que consumió todo. Después de ese grande evento, vemos a Elías en una cueva. Un hombre que Dios usa de una manera poderosa, lo vemos en una cueva queriendo, con ganas de morir. ¿No se parece eso a las vidas de nosotros? Que a veces andamos en grandes victorias, estamos en la cima del monte y de repente nos vemos en un valle, en una depresión, pero no. Por eso es que nos dice aquí que Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. El gran Elías era un hombre como tú y yo. Por eso Santiago quiere que nos podamos identificar con Elías. Hombre con sus luchas internas, con sus inseguridades, sus shortcomings. Pero oró fervientemente para que no lloviese. Pero explícame qué es lo que es oró fervientemente. Si recuerdan, el día subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, dice la palabra que puso su rostro entre sus rodillas. Él puso su rostro entre sus rodillas. Y esa oración ferviente, esa oración que es algo que estás determinado, orando, buscando el manto del Señor. Estás orando, estás orando, estás orando, estás gimiendo. Y le dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Se lo dijo la segunda vez. No hay nada.
Se lo dijo la tercera vez. No hay nada. Hasta la séptima vez. Orando fervientemente es que no vas a parar de interceder, de orar para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Y la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. En otro estudio vamos a dar los 7 aspectos de la oración de Elías. Primero, el lugar de oración, el momento de la oración, la actitud de la oración, orar por algo prometido, orar de forma precisa, orar fervientemente y orar con perseverancia. No importa, no ves la nube, mira una vez más. No la ves. En estos momentos Fidel y muchos están ahí la primera vez y no ven totalmente, pero están orando fervientemente, están delante de la presencia de Dios, clamando, Dios, tú eres un Dios de milagro. Tú vas a hacer la obra. Yo creo en ti. Versículos 19 y 20 para terminar. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando un soldado herido no se han extraviado o están a punto de extraviarse, siendo atraído por las corrientes de este mundo, y necesita que tú y yo nos paremos firme entre él y las corrientes o las fuerzas que lo tienen ciego y perdido. Aquí nos está llamando a nosotros. ¿Cuántos soldados heridos o cuántos soldados o mujeres heridas sabemos que por algo que ha acontecido están titubeando, están como perdidas y están necesitando que tú te pares en la brecha por ella y hables por ella? Y les recuerde que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Puede ser que ese cristiano ha fallado, la ha regado, ha hecho lo peor. Pero recuerden que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y ahí está nuestro lugar para pararnos en la brecha, para pelear por Él, para interceder por Él, para hablar con Él y recordar lo que dice la palabra. It is time to stand in the gap for him and intercede y guerrear en el espíritu para que toda cadena sea rota, todo poder del enemigo sea quebrantado. Recuerden que nuestro Dios es un Dios restaurador. Our God is a God of second opportunities. Second chances. Que el Espíritu de Dios abra los ojos y puedan volver en sí, como el hijo pródigo, que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, escudriñando tu palabra, Dios. Padre, yo pido que tu palabra, Señor, si hay algo que no aclaré correctamente, oh Espíritu de Dios, te pido, Señor, que tú les aclares, nos aclares, Señor. Padre, y que la palabra sea viva en nosotros, Dios. Te damos gracias por este grupo que está acá, Dios. Te damos gracias por los que van a estar viendo este estudio, Señor, o en otros días, Padre. Que tú puedas, Señor, ministrarnos a cada uno.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alberto. Dice la palabra de Dios, Jehová te bendiga y te